Hola, en esta clase veremos más en profundidad los elementos o componentes que forman parte de un producto o de un servicio, principalmente de la fabricación, de la producción. El primer elemento es la materia prima. En el inventario, cuando usted fabrica un producto, toda esta fabricación, podríamos decir, se encuentra dentro de una cuenta o de un concepto llamado inventario. Dentro de ese inventario tenemos materia prima, que son todos los materiales directos necesarios para fabricar. También tenemos productos en proceso, donde ya se incorporan a la materia prima la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Es un producto, como su nombre lo dice, que se encuentra en proceso de fabricación. Y finalmente tenemos el producto terminado, cuando se ha llegado al final de la producción y el producto ha quedado terminado. Nosotros nos evocaremos hoy día, vamos a tratar la materia prima. ¿Qué hay dentro y qué elementos son importantes en cuanto a la materia prima? Hay que considerar ciertos temas para adquirir, comprar la materia prima, porque debe estar en lo más amplio directamente relacionado con la estrategia de su negocio. ¿Por qué es esto? Porque si usted quiere vender un producto con altos estándares de calidad por ejemplo, para un mercado selectivo que observa y que valora esa calidad, usted, por lo tanto, lo primero que deberá observar es que la materia prima sea una materia prima de calidad. Acorde esta materia prima al producto terminado. Por eso es muy importante las decisiones sobre la calidad de la materia prima, para que obviamente esté acorde a la calidad del producto o servicio y por lo tanto esté acorde a la estrategia que usted se ha planteado dentro de su negocio. En este caso, cuando yo voy a comprar los productos, también tengo otro tema importante que tiene que ver con si yo elijo productos de calidad, materias primas de alta calidad, voy a tener que tener cuidado con la exclusividad que puede darse en el caso de la materia prima y los precios que esta exclusividad va a implicar. Yo por una parte puedo querer ser exclusivo en mi producto final, por lo tanto también en mi materia prima, comprada, adquirida, o quiero tener bajos precios en mi producto final y también puedo adquirir bajos precios en mi materia prima. Pero recuerde que siempre que usted compre materia prima de la calidad que sea, siempre tiene que tratar de escoger el mejor precio acorde a esa calidad. Y ahí es donde hay temas relevantes asociados a esto. Un tema importante es el proveedor. Trate de observar distintos tipos de proveedores. Un proveedor único es una problemática que usted puede tener en algún momento cuando este proveedor suba los precios o cuando este proveedor decida ya no vender o baje la calidad. Siempre es recomendable tener en consideración una gama de proveedores que le entreguen la calidad necesaria para su producto o servicio y ver la diversidad de precios que también ellos pueden entregar. El volumen también es un tema importante. A medida que usted aumenta el volumen, es posible que pueda obtener mayor cantidad de descuentos. Pero asociado a eso también tiene que ver si usted puede almacenar esa cantidad de volumen. Son dos cosas o elementos o variables que usted debe observar. Por una parte puede comprar una gran cantidad de volumen con un alto descuento y rebaja a ese volumen, pero por otra parte puede que esto implique un mayor costo de almacenamiento. Entonces, cuando tome la decisión sobre el volumen a comprar de materia prima, debe observar estas variables. La calidad, como ya hablamos anteriormente, la calidad de la materia prima es importante y debe ir acorde a la calidad del producto que queramos ofrecer y acorde a la calidad de la estrategia que nos hayamos planteado. Y finalmente, también la última variable tiene que ver con los precios.
Los precios están asociados a todos los elementos que anteriormente hemos hablado. El precio debe ir acorde a la calidad y usted debe tratar de elegir el menor precio a la máxima calidad. Si observamos la materia prima, el movimiento de la materia prima, nosotros vamos a tener por una parte entradas de materia prima, entradas o aumentos de ella, y por otra parte salidas de la materia prima a la producción. Entonces el inventario, el stock y todo aquello que implica con el movimiento, donde tengamos almacenado nuestras materias primas, a qué valor compremos y a qué valor saquemos, es un elemento muy importante a considerar y hay que tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, en una cuenta de materia prima o los movimientos que tienen relación a la materia prima, usted va a tener un saldo inicial, que es lo que tiene previamente de materia prima del periodo anterior, mes anterior, año anterior, y a eso le va a incrementar o aumentar las compras de la materia prima. Todo esto es necesario para que yo o para que usted tome entonces esas materias primas, las que usted requiera, y las lleve a la producción. Debe ser un stock, debe ser una cantidad, un nivel de materias primas adecuada para la cantidad de producción que usted requiere realizar y por lo tanto la necesidad de materia prima que usted requiere. Debe tener en consideración que también en la salida de materia prima pueden existir mermas. ¿Qué se refiere a esto? Deterioros de la materia prima, robos de materia prima. Todo aquello ocurre naturalmente dentro de una bodega donde existen materias primas. Por lo tanto, ahí es muy importante el control dentro de este lugar. ¿Qué implicará el valor de las entradas de la compra de materia prima? La compra de materia prima tiene incorporado el precio de adquisición, documentado por una factura, por ejemplo. Tiene también todos los costos asociados al transporte necesarios para traer la materia prima desde el proveedor hacia su bodega. También el valor de la materia prima incorporará todos los derechos de importación si esta materia prima fue importada. También todos los costos, impuestos y derechos aduaneros, todo lo que implicó internar la materia prima en el país en el que usted se encuentra. Y descontar todos aquellos rebajas o descuentos que le hizo el proveedor a usted por la compra a mayor volumen, por ejemplo, o por un descuento momentáneo, que le hizo en el caso de las materias primas. Es decir, en resumen, usted debe sumar al valor de la materia prima adquirida en la compra todos los costos necesarios que usted incurrió para traer la materia prima desde el proveedor hacia su bodega para que comience el proceso productivo. ¿A qué valor registramos la salida? Tenemos el saldo inicial más las compras. Pero estos saldo inicial y estas compras pueden ser a distintos precios. Puede ser que usted haya comprado en distintos momentos en el tiempo, distintos días, distintos meses, y por lo tanto el valor que usted pagó por las compras no fue el mismo. O puede ser que usted haya comprado a distintos proveedores, lo que también implica distintos valores de compra. Entonces la pregunta que nace aquí es: ¿a qué valor usted va a llevar la materia prima comprada a la producción? Para que así posteriormente le dé el costo total de fabricación. Es muy importante este tema y para resolver este tema hay 3 métodos que usted puede utilizar: el método FIFO, el método LIFO y el promedio. Es importante considerar que desde el punto de vista de la contabilidad financiera y de la contabilidad tributaria, solamente son permitidos valorar los inventarios de acuerdo al sistema FIFO y al sistema promedio. El LIFO no está permitido. ¿Qué son estas siglas? FIFO quiere decir primero que entra, primera materia prima
que entra es la primera que sale. Por lo tanto, usted va a costear a la primera que entró. LIFO es lo contrario. Última que entra, primera que sale. Es decir, la última compra va a ser el valor de la primera salida. Y el promedio es promediar todas las compras al momento en que usted vaya a llevar a producción. Entonces, con esta clase hemos quedado un poco más claros sobre el tratamiento de la materia prima. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a profundizar un poco más en el tema de la materia prima. Recuerden que hasta la clase anterior pudimos notar que existían 3 métodos para poder traspasar la materia prima a la producción. El método FIFO, el método LIFO y el promedio. Estos 3 métodos usted podía utilizarlos para traspasar la materia prima al producto en proceso. Importante mencionar que desde el punto de vista de la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, no es posible aplicar LIFO. Veamos ahora el sistema FIFO. FIFO nos habla acerca de que las primeras compras son las primeras unidades que se traspasan a producción. Es decir, el precio de compra de las primeras adquisiciones es el precio que se va a traspasar al producto en proceso. Veámoslo a través de un ejemplo. En este ejemplo yo voy a hablar acerca de las cosas más importantes que usted podrá en su casa detenidamente observar. La empresa Muebles a tu Medida fabrica exclusivas sillas que requieren de láminas de madera como su principal materia prima. Durante el mes de marzo realizó y vendió una producción total de 200 sillas, por lo que se realizaron los siguientes movimientos de materias primas directas. Fíjense aquí en este cuadro. Esta tabla es muy importante aplicarla y conocerla cuando yo tengo el método FIFO, LIFO o promedio. Es la misma. Fíjese que en la primera columna está la fecha de la transacción, luego el detalle, fue una compra, un traspaso a producción, una devolución, una merma, un deterioro. Las otras 3 columnas se refieren a la entrada, es decir, compras o devoluciones desde el área productiva, que hacen incrementar nuevamente el inventario o lo que está en bodega de esa materia prima. Las otras 3 columnas corresponden a las salidas, es decir, cuando las materias primas se llevan a la producción. Y finalmente el saldo, que es lo que nos queda. Veamos transacción o transacción. El día 1 de marzo existe un saldo de 170 láminas de madera, 800 pesos, 800 unidades monetarias cada una. Fíjese que en la primera línea, que dice 1 de marzo, hay un saldo inicial. Y ese saldo inicial está en las 3 columnas últimas sobre saldos. 170 Q son unidades, costo unitario 800 y el total, que es la multiplicación de la cantidad por el precio o costo unitario, es 136.000. El día 2 se compran 30 unidades a 860 cada una. Fíjese que en este caso estaría en las primeras 3 columnas. Cantidad 30, costo unitario 860, total 25.800. ¿Por qué están en colores? Porque fíjese que ahora esto va a incrementar el saldo, que son las últimas 3 columnas. Las últimas 3 columnas tienen 2 colores. En el color más claro se encuentran las 170 unidades a 800, es decir, 136.000 unidades monetarias, que es el total de lo que ya existía como saldo inicial. Y a eso se debe incrementar las 30 unidades a 860 pesos cada uno, 25.800 pesos. Ese es el total que hoy día se tiene en bodega, lo inicial más las compras. El día siguiente o la transacción siguiente tengo 10 de estas unidades que han sido compradas, venían defectuosas.
En la revisión que se hizo en la bodega, se dieron cuenta que existían defectos y deben ser devueltas al proveedor. Por lo tanto, la devolución se realiza el 4 de marzo. Fíjense la transacción del 4 de marzo en la tabla. 4 de marzo hay una devolución de compra. ¿Qué implica la devolución de compra? Una salida al valor de la compra. Generalmente es el proveedor quien nos da ese valor, que debe coincidir con el valor de la compra realizada. Por lo tanto, en este caso estamos devolviendo 10 unidades a 860, es decir, 8.600 pesos o unidades monetarias. ¿Qué implica esto? Que yo voy a tener como saldo 170 unidades más 20 solamente, porque 10 de ellas fueron devueltas. La última columna en amarillo nos indica ya esa modificación. Posteriormente, el 6 de marzo, se traspasan al departamento de producción, al departamento productivo de sillas, 180 láminas de madera. Es decir, voy a extraer 180, pero la pregunta es, ¿a qué valor las saco a producción? Si es FIFO, tengo que sacar las primeras, al valor de las primeras. ¿Cuáles fueron esas primeras? El inventario inicial. Por lo tanto, las 170 que existían en inventario inicial son las primeras unidades que debo sacar. 170, ¿y a qué valor? A 800 pesos cada uno. Fíjense en las segundas 3 columnas de la tabla. Ahí están 170 a 800, es decir, 136.000 unidades monetarias es la salida. Pero nos quedan 10 porque son 180 láminas las que se traspasan a producción. Por lo tanto, esas 10 unidades restantes deben estar valoradas al valor de la compra que se realizó durante el periodo. Y ese valor de la compra era 860 pesos por unidad. Es decir, el valor de esa compra que ahora se va a traspasar a producción es de 8.600 pesos. ¿Qué nos queda de saldo? Si ya sacamos las 170 láminas de inicial más las 10 de la compra, nos quedan solamente 10. 10 unidades a 860 unidades monetarias, es decir, 8.600 unidades monetarias. ¿Qué sucede el día 8? Dice que se hace una inspección en la bodega y se detectan 2 láminas de madera quebradas que no es posible utilizar. En ese caso, esas 2 láminas deben ser retiradas de la materia prima, de la bodega, de este inventario de materia prima. Por lo tanto, deben estar en las columnas de salida. Se sacan 2 unidades al valor de las que están, de las que quedan, a 860, es decir, 1.720. Por lo tanto, en el fondo, finalmente, en este ejercicio, han quedado 8 unidades a 860, es decir, 6.860. Este es el método FIFO. Veamos ahora el método LIFO, pero antes aclarar que el costo traspasado a producción durante este periodo es de 136.000 pesos más 8.600. Las demás salidas corresponden a una devolución o a una pérdida del periodo. Los 136 más 8.600 forman parte del costo de las unidades a producir. Veamos LIFO. LIFO implica últimas llegadas, últimas compradas, las primeras en salir. Y ustedes pueden leer este ejercicio que está aquí y vamos a ver la tabla con sus respectivas transacciones. El día 1, igual que en el caso anterior, son 170 láminas a 800, 136. Luego es la misma compra, 30 unidades a 860, 25.800. El saldo es el mismo hasta el momento. Luego la devolución también es la misma, porque la devolución es específica respecto a una compra, a un proveedor específico. Por lo tanto, el valor que generalmente lo da el proveedor debe ser el mismo de la compra. Pero fíjense, cuando traspasamos a producción,
debemos en primer lugar tomar las últimas compras, que en este caso son las 20 unidades a 860, es decir, 7.200. Y el resto van a ser las primeras, que corresponden en este caso al saldo inicial. Es lo contrario que FIFO. Por lo tanto, el saldo, en realidad, lo que me queda son las 10 unidades, pero del inventario inicial, a 8.000 pesos. Y por lo tanto, luego cuando descubro que hay una merma, un deterioro, se quiebran las láminas, yo las valorizo esa pérdida al saldo inicial, que es lo que me queda como saldo de la materia prima hasta ese momento. Este es el método LIFO. Por lo tanto, el costo de producción para este no van a ser como el anterior, los 136.000 más la 8.600, sino que van a ser 128.000 más 17.200. Finalmente, el promedio ponderado es otro sistema que promedia todas las compras y a ese valor es el que sale a producción. Veámoslo con un poco más de detalle. Fíjense que en el primer caso es el mismo ejercicio, teníamos un saldo inicial de 136.000 unidades monetarias que correspondían a 170 unidades. Luego se compran 30. Cuando yo compro en este método, yo ya debo modificar el precio promedio. Como su nombre lo dice, debo promediar el valor total, que es 136, más la compra que realicé por 25.800, es decir, ambos totales que suman 161.800, y debo de dividirlo por el total de las unidades que hay hasta ese momento, es decir, 200 unidades. Lo que me hace cambiar el costo unitario. Al promediarlo, el costo unitario es de 809 pesos por unidad. Luego, la devolución impacta también. ¿Por qué? Porque la devolución se realiza al valor que el proveedor me dio, que es 860 pesos. Por lo tanto, tengo que volver a sacar un nuevo promedio. Ahora tengo un saldo final de 190 unidades a un total de 152.190, que implica lo que tenía antes menos las 10 unidades que saqué a 8.600 pesos. Eso quiere decir que nace un nuevo promedio. Divido esos 152.190 por el total de las unidades, que en este caso son 190. Me da un total unitario de 801 pesos. Luego, cuando finalmente traspaso a producción, yo debo traspasar al valor promedio de las unidades y materias primas que existían en la bodega, es decir, al valor de 801 pesos. Entonces voy a sacar 180 unidades a 801 pesos por unidad, es decir, 144.180 unidades monetarias. ¿Qué me queda? Me queda el saldo de 10 unidades a 801 cada una, es decir, 8.010 pesos en total. Finalmente, la merma o deterioro que habíamos tenido el día 8, también debemos valorarlo al promedio, que es 801 pesos. Por lo tanto, esas dos unidades van a ir a un costo de 801 pesos por unidad, es decir, 1.602. Y el saldo final va a ser 8 unidades a 801, es decir, 6.408. Aquí podemos ver la tabla completa y tomar en consideración que ahora el costo llevado a producción es costo por 144.180 pesos. Bien, por lo tanto, comparando los métodos que hemos visto hasta el momento, FIFO, LIFO y promedio, podemos observar en esta lámina cómo comparativamente afectan al estado de resultado. Fíjense, si mantenemos, como dijimos previamente, constantes las variables de ingresos por venta, mano de obra y costos indirectos de fabricación, la materia prima en cada uno de los métodos tiene ciertas variaciones, debido a que
al sistema que hemos utilizado para costear. Por ejemplo, cuando vemos FIFO, podemos observar que el costo de la materia prima es un costo menor que el IFO y promedio. Promedio, por su parte, tiene 196.858 unidades monetarias y en cambio el IFO es el que presenta un mayor costo. ¿Por qué? Porque obviamente en cada uno de ellos el sistema de costeo utilizado implicó que se extrajeran de la cuenta de materia prima los costos más antiguos, es decir, las primeras materias primas compradas en FIFO o las últimas materias primas compradas. Si asumimos que tenemos un sistema en que los precios van subiendo a lo largo del tiempo, por supuesto, FIFO va a tener un mayor costo. Si en un momento en el tiempo todo fuese vendido, comprado y vendido, en ese caso no habrían variaciones. ¿Cómo afecta esto el estado de resultado y finalmente el resultado del ejercicio? Fíjense, en el caso del IFO es el que tiene menor utilidades. En el caso de la contabilidad financiera debemos considerar nuevamente que el LIFO es un método no permitido debido a las implicancias que éste tiene en el resultado del ejercicio. Ahora, fijémonos que en el caso de la contabilización o lo que se encontrará en la cuenta de inventario, FIFO tendrá entonces las unidades últimas. LIFO, por el contrario, tendrá las primeras unidades y el promedio tendrá el promedio de todas las unidades. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Gracias. Hola, hoy vamos a continuar en esta clase con el segundo elemento o componente del costo de sus productos o servicios o del objeto de costo que usted necesite costear. El segundo elemento importante es la mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? La mano de obra es un esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores y se emplea para elaborar un producto o una prestación de servicio. El costo de esa mano de obra es el precio que se paga por emplear estos recursos humanos, es decir, la compensación que se les da a estas personas por el servicio que ellos nos prestan para llegar a producir el producto o prestar el servicio que nosotros entregamos a nuestros clientes. Es muy importante la mano de obra y desde el punto de vista del costo podemos ver que tenemos, por ejemplo, en la gama de trabajadores dentro de nuestra empresa, podemos tener trabajadores empleados en el área de administración, en el área comercial o en el área de producción. Pero tenemos que tener claro que existen distinciones en cuanto a qué es lo que implica que forme parte del costo de nuestros productos o servicios. Contablemente, todos aquellos trabajadores que están en el área de administración o en el área comercial o de venta no forman parte del costo de la producción. Son fundamentales y usted, para ver si gana o no en la venta de sus productos o servicios o en la prestación de esto, usted tiene que tener claro que ellos forman parte de todo lo que implica un desembolso para llegar a tener este servicio o llegar al cliente con su producto. Pero lo importante aquí en este caso es que no forman parte explícitamente del costo de la producción de un producto o de la prestación del servicio. En el caso de la parte del área de producción, los trabajadores que están relacionados con esa área sí son trabajadores que implican un costo para la producción de estos productos. Todos son necesarios, eso es importante recalcar que todos son importantes, todos forman parte de aquellos desembolsos necesarios, pero podemos clasificarlos contablemente como costos de producción o gastos del periodo. Si miramos detenidamente ya en profundidad aquellos costos
de la mano de obra asociados a la producción, vamos a ver que por una parte vamos a tener aquello que nosotros le pagamos a los trabajadores, todo lo que implica ese valor que nosotros entregamos de nuestros recursos a los trabajadores por las horas de permanencia, por lo que ellos están dentro de la organización, y por otra parte tenemos aquello que va específicamente a cada producto que fabricamos, lo cual puede no coincidir necesariamente. ¿Y por qué se puede dar esto? Porque pueden existir ciertos tiempos, llamados en algunos casos tiempos ociosos, evitables, algunas pérdidas dentro del horario del trabajo que efectivamente el trabajador hizo. Entonces, por una parte vamos a tener aquello que nosotros fue nuestro costo como empresa, que implica el costo de este recurso humano, entregado al trabajador de diferentes formas, y por otra parte vamos a tener aquello que extraemos y que cargamos al costo del producto, a la prestación de servicio. Idealmente, ojalá que coincidan, porque la no coincidencia entre ellos va a implicar que existen ciertas horas del día, horas de la jornada de trabajo, que permaneció el trabajador en la empresa, pero que no necesariamente trabajó en la fabricación de productos y servicios. Y ahí es donde debe existir un buen control de tiempos, de movimientos, de procesos, en donde el trabajador esté bien organizado y bien planificado toda su programación. Es importante que usted observe aquello. Entonces, nosotros vamos a poder determinar el valor de la hora, del costo por hora, para poder entregar ese costo por hora, llamado costo de la HH, hora hombre, a la fabricación del producto o a la prestación del servicio. Y por ello es necesario ver, cómo se observa en la lámina, en la parte inferior, esta fórmula, valor de la mano de obra por permanencia, dividido por las horas totales que trabajó el empleado, asociadas estas horas a lo que efectivamente trabaja o a lo que efectivamente debería trabajar. Inclusive es bueno estandarizar si este trabajador permanece 8 horas en la empresa, pero en realidad, de acuerdo a un análisis de tiempos y movimientos de su proceso, él trabaja 7,5, entonces yo debo determinar su valor hora asociada a 7,5 horas. Todas aquellas horas que no trabaje más allá de las 7,5 están relacionadas con quizás alguna pérdida en cuanto a los tiempos. Entonces, este es el costo, al determinar el valor hora, el costo que se va a cargar a los productos o servicios. Ahora, ¿qué implica ese valor por permanencia que hablamos en la lámina anterior? ¿Qué hay dentro de él? Depende, esto es importante recalcar, que depende también de cada regulación del país en el que se trate, pero podremos decir que en términos generales aquí se encuentran desembolsos, se encuentran ítems tales como sueldo, sobresueldo, comisiones, bonos, participaciones, asignaciones, viáticos, indemnizaciones. Estos son ejemplos de ítems que se encuentran dentro del valor de la remuneración que yo voy a pagar como empresa, o el costo total que va a incurrir la empresa para el trabajador. Ahora, es importante también considerar que lo que recibe el trabajador no es lo mismo que el costo para la empresa. El trabajador va a recibir un valor que tiene incorporado o descontado ciertos elementos. De la remuneración que acabamos de ver anteriormente, hay descuentos que deben realizarse obligatoriamente y que están asociados, por ejemplo, a la previsión del trabajador, a ciertos impuestos de acuerdo al país en el que nos estemos encontrando. También descuentos voluntarios. Si el trabajador quiere que a cuenta de su trabajo le hagan ciertos descuentos para pagar a casas comerciales o seguros, etcétera, vamos a tener una serie de descuentos que debemos realizar
y también vamos a tener incorporaciones de quizás remuneraciones que no están afectas a ciertos descuentos. Por ejemplo, podrían ser, dependiendo de la regulación, movilizaciones, colaciones y otros. Y ello finalmente va a dar específicamente lo que el trabajador va a recibir. Por lo tanto, en esta clase nos hemos dado cuenta o hemos podido observar qué implica el costo de la mano de obra para este trabajador. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de aquel componente fundamental dentro del costo de productos o prestaciones de servicio, que es la mano de obra. Hoy nos vamos a referir a un ejemplo en particular para que así observemos cómo debe traspasarse ese costo a la producción o a la prestación del servicio, cómo se maneja el tema contable. Miremos este ejemplo. Dice, la empresa ABC es productora de muebles a pedido. Posee 3 trabajadores cuyos valores de mano de obra del mes se detallan a continuación. En esta tablita podemos ver que existen 3 tipos de trabajadores directos, mano de obra directa, costos asociados a la producción, como vimos en la clase anterior. Tenemos un cortador, un pintor y un operador de ensambles. El valor mensual de su trabajo son 540, 1000, 600.000 y 720.000 unidades monetarias. Las horas trabajadas por cada trabajador durante el mes fueron estas: horas de permanencia. Y por lo tanto la tasa, que es el valor de la mano de obra por hora, comprende el valor de la mano de obra mensual, el costo para la empresa, dividido por las horas mensuales trabajadas efectivamente. En este caso, también damos como dato que se sabe que por un desperfecto de la máquina, por una falta de mantención, es decir, fue un tiempo ocioso evitable para los trabajadores, el operador de la línea de ensamblaje tuvo que paralizar sus funciones por un total de 4 horas. Algo incontrolable para él, pero evitable para la compañía. Veamos entonces cómo resolvemos este ejercicio. Es importante que se realice, en este caso, por un pedido en particular, una hoja donde se incorporen las horas utilizadas para ese pedido y las horas trabajadas por cada operario, por cada trabajador que hizo posible la fabricación del producto en su conjunto. Entonces la empresa ABC, que es productora de estos muebles, a pedido, se registra un pedido de 6 sillas, solicitan un pedido de 6 sillas y una mesa. El pedido ha sido registrado con el número 156, como pueden ver en la lámina. En la boleta de trabajo, que es esta que les mostramos, los trabajadores deben registrar de manera independiente cada uno las horas que han trabajado en esta orden. Pedido 156. Entonces podemos ver en esta boleta 1, 2 o 3, que el cortador trabajó 12 horas en esta orden, el pintor 10
y el operador de ensamblaje 15. Si cada hora costaba 3.000, 4.000 y 4.000 pesos acorde a lo determinado previamente, entonces el monto total que le corresponde a esa orden por concepto de costo de mano de obra es un total de 136.000. Es decir, la boleta de trabajo nos arroja un costo de mano de obra total de 136.000. ¿Cómo esto lo vemos contablemente? Si se fijan, la mano de obra, como lo vimos en la clase anterior, en el lado que está para ustedes izquierdo, si miran de frente la pantalla, pueden ver los costos asociados a la permanencia que la empresa debe pagar a cada trabajador. En este caso 540.000, 600.000 y 720.000, como se dice en el enunciado. Pero luego para esa orden específicamente, para el pedido 156 que está expresado en la siguiente cuenta, podemos ver que las horas que efectivamente se trabajaron y por lo tanto los costos asociados son 36.000, 40.000 y 60.000. Estos costos que estaban en la hojita, en la hoja de trabajo, deben ser traspasados al pedido específico, al pedido de las 6 sillas más la mesa. Todo esto, los 136.000, aumentará el costo relacionado con la materia prima, la mano de obra y el CIF. Y por lo tanto nos dará entonces, sumando estas dos, un costo total. Importante este valor de 16.000 que se puso en un color amarillo. ¿Por qué se puso en un color amarillo y no se cargó a la orden 156? Porque como si ustedes recuerdan, el enunciado decía que una parte de las horas trabajadas, 4, no fueron ocupadas en las órdenes, sino que tuvieron que ser ocupadas por un problema que ocurrió dentro de la planta, en una maquinaria. Un tiempo ocioso para el trabajador que fue evitable por la empresa si hubiese realizado un buen mantenimiento, pero que el trabajador tuvo que efectuar y estar presente por ese tiempo sin ser productivo. Entonces, en este caso, este es un tiempo ocioso evitable, una pérdida en cuanto a las horas de trabajo. Entonces, aquí podemos observar a través de este ejemplo cómo impacta el costo del trabajador, el costo de la persona que está dedicada a la producción en el producto final. Es muy importante considerar ese valor. En muchos pequeños emprendimientos, cuando el trabajador principal o el único incluso trabajador es el mismo dueño de la empresa, existen problemas de este tipo, porque el trabajador, que es a su vez el dueño, no considera su costo. Pero es muy importante que sí lo haga, porque si no lo hace, está subvaluando el valor del producto. No está incorporando el costo que corresponde. Por lo tanto, usted, si es único dueño, si es a su vez el trabajador, debe considerar un valor de mano de obra para ese producto o servicio. Entonces, como se ve aquí la continuación de este ejemplo, posteriormente, después de haber cargado todos los costos a la orden, cuando ésta se termina, se traspasa un producto terminado, listo para ser entregado al cliente. Y en ese caso, cuando ya se entrega y es realizado el documento de respaldo como una factura y sacado de la bodega de la empresa, puede pasar a ser un resultado del ejercicio. Entonces, hemos quedado claros con toda la temática asociada al componente mano de obra. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a hablar acerca del tercer elemento fundamental dentro de los costos de productos o prestaciones de servicio. Vamos a ver la primera parte de los costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Como lo hablamos hace unas clases atrás, pudimos observar que son aquellos costos necesarios, realmente importantes en el costo de un producto o servicio, pero que en realidad
no pueden identificarse de manera clara en cada uno de los productos o servicios que la empresa realiza, lleva a cabo. Por ejemplo, dimos un buen ejemplo en ese caso, el arriendo de un espacio físico, de un taller, donde se fabrican varios tipos de productos. Y en este caso, el arriendo es un valor mensual fijo. Y la pregunta es, ¿cómo transmito ese valor de arriendo en todos los productos que ahí durante el mes se pueden fabricar? Estos pueden ser cientos, miles incluso. Para llevarlos a cada unidad es difícil que puedan ser identificados por cada una de ellas. Por lo tanto, este es un costo necesario, pero no es posible identificarlos de manera económicamente factible o viable, es decir, en cuanto a costo-beneficio. La verdad es que aquí es más costoso traspasar este gran costo indirecto a un producto. Y por ello, desde el punto de vista tradicional, este costo se distribuye entre los distintos productos que se fabrican durante el mes o durante un periodo en esta empresa. Hay otros costos indirectos de fabricación también, como se ve en la pantalla, tenemos materia prima indirecta. Ejemplo, fabrico una polera, lo vimos en las clases anteriores. La principal materia prima directa de la polera es la tela, eso es materia prima. Pero quizás, y obviamente, hay que coser la polera y eso implica hilo, pero ese hilo no se puede identificar tan claramente en la polera y de una manera beneficiosa en cuanto a costo, porque realmente al coser la polera pueden haber mucho hilo que se desperdicia. En el caso que yo considere materia prima directa, debo costear cada pérdida, cada elemento que forma parte del costo de ese elemento. Por lo tanto, para grandes empresas sobre todo, ese costo pasaría a ser costo indirecto de fabricación, es decir, el hilo sería un costo indirecto. Importante hacer notar que en el caso de aquellos costos, materias primas específicamente, materias primas que en algún minuto la empresa o un pequeño emprendedor pueda llevar directamente, puede identificar claramente y no sea considerado materia prima indirecta, sino directa, no es algo incorrecto. La decisión entre materia prima directa e indirecta está asociado a si yo puedo, como empresa, como fabricante, identificarlo directamente. Y por lo tanto, en un minuto quizás para una persona o para una empresa esto sea costo directo y para otra sea costo indirecto. Usted debe analizar específicamente si para usted es un costo directo o un costo indirecto. Y además hacer notar de que mientras más exactos sean los costos es mejor, pero también debemos pensar que también sea beneficioso realizar el costeo, no que sea un costo adicional el sistema de costeo o cómo yo costeo los elementos del costo. También tenemos dentro de los costos indirectos de fabricación aquellas manos de obra que si bien forman parte del área productiva, no son o no están relacionados directamente con la producción. Son necesarios, por ejemplo, el personal de aseo, el personal de seguridad de la planta productiva o del taller. Son personas necesarias dentro del taller productivo, por lo tanto dentro del costo del producto, pero en realidad no se pueden relacionar directamente a un producto o a un servicio. En ese caso entonces también deben ser distribuidos al producto. Y en ese caso entonces también serían costos indirectos de fabricación. Y como ya di el ejemplo, otros costos serían el arriendo, la luz y otros costos, depreciación de las maquinarias, por ejemplo, de las herramientas que usted tiene dentro del área productiva y que ocupa para todos los productos que fabrica y no puede asociarlos directamente a un producto. En ese caso, esa depreciación, que generalmente es una depreciación por vida útil, anual o mensual,
usted debe distribuirla como un costo indirecto, porque no existe la forma económicamente viable de traspasarlo a un tipo de producto. Tenemos aquí los ejemplos, que ya hemos dado algunos de ellos en la lámina anterior. Para la materia prima indirecta tenemos pegamentos, clavos, tornillos. Para la mano de obra, los supervisores, el personal de aseo, de la planta productiva importante y los costos indirectos de fabricación que ya acabamos de mencionar. Todos ellos en su conjunto entonces hacen lo que llamamos costos indirectos de fabricación. Veamos aquí cuáles son las problemáticas relacionadas con los costos indirectos de fabricación. Lo que acabamos de ver un poco anteriormente específicamente con la materia prima. Dijimos, hay una decisión que tomar ahí de acuerdo a las posibilidades que tiene la empresa para costear de manera directa o de manera indirecta la materia prima. Si, como vimos anteriormente, si es costo beneficioso, si hay las instalaciones adecuadas para hacerlo, eso tenemos que observar. ¿Podemos o no podemos llevar el hilo, por ejemplo, los clavos, los tornillos, el pegamento de manera exacta y por lo tanto directa? Inventariar todo aquello, contar cuántos tornillos, cuántos clavos implican cada producto y por lo tanto determinar su valor exacto y considerar si ha habido pérdidas, desperdicios, se echan a perder algún tornillo, algún clavo, ¿lo puedo llevar a pérdida? Entonces tengo que tener claridad. Si eso es posible, puedo entonces, y tengo el tiempo y es beneficioso en relación a su costo, puedo llevarlo como directo. Si no, lo considero costo indirecto de fabricación. Segundo elemento, esto trae consigo, en algunos casos, esta distribución de los costos indirectos a que pueda existir una sobre o subvaluación en la distribución de los costos. Tengo que tener mucha claridad en cuanto a cómo se distribuyen estos costos indirectos, porque ahí es donde está la problemática principal. Si yo voy a asumir todos aquellos costos como indirectos, el arriendo, los tornillos, el pegamento, los supervisores, el personal del aseo, voy a tener una gran cantidad de valor, de costo indirecto relacionado con todos los productos. Y voy a tener que distribuir ese costo, ese monto. Esa distribución debe ser muy minuciosa, debe considerarse claramente cómo voy a distribuirlos, porque puede provocar una mala distribución, una subvaluación o una sobrevaluación de esta distribución de los CIF y que va a traer con ello consigo a que yo valore de mala manera el producto terminado, cuando lo venda un costo de venta y por lo tanto va a afectar en el resultado de mi ejercicio y en la fijación de los precios. Puedo estar sobrevalorando o subvalorando el costo y a su vez la fijación del precio, si este sobre todo depende del costo. Entonces puede llevar a una inadecuada toma de decisiones la distribución de los costos. Considerar que este es un sistema, el que estoy mostrando, un sistema tradicional de distribución de los costos. Hay otros sistemas modernos sobre distribución que cambian la orientación. Entonces, para distribuir de buena manera estos costos indirectos, el sistema tradicional dice que se reparten en base a una base. Usted puede distribuirlo en relación a un elemento que sea de base para todos los productos que deben contener parte de este costo indirecto de fabricación. Si usted fabrica muebles, por ejemplo, en un taller, todos los muebles deben tener, por ejemplo, el arriendo de ese taller. Todos ellos deben tener ese costo. Pero ¿cuánto de ese costo deben tener? Dependerá de cuánto, por ejemplo, elemento base ocupen. Y ese elemento base es clave para poder distribuir de buena manera los costos. Porque ese elemento base nos va a permitir determinar una tasa, un valor unitario por elemento de qué manera entregar esos costos. Veamos, por ejemplo, qué elementos base podemos utilizar. Aquí al final de la lámina dice, usted, por ejemplo, puede distribuir este elemento base en base a las horas hombre,
que se haya ocupado en cada producto o en base a la materia prima que utilice cada producto o en base al número de unidades. Todos esos elementos que están ahí en la lámina son correctos, son buenos elementos. Lo importante es que deben ser elementos que estén presentes, como dice la parte superior de la lámina, que estén presentes en todos los productos. Porque si yo voy a traspasar, por ejemplo en este taller, voy a traspasar a los distintos muebles que yo fabrico, todos esos muebles deben tener el elemento base. Por ejemplo, todos ellos deben tener horas hombre incorporada o horas máquina. ¿Por qué? Porque si no las tienen, cuando yo traspase el costo, alguno de ellos no va a incorporar el costo indirecto de fabricación del arriendo o el total. Entonces es importante que ese elemento esté presente. Además que sea fácil de identificar, porque yo voy a tener que observarlo en cada uno de los productos o servicios que yo esté fabricando. Por lo tanto, deben estar presentes y ser fáciles de identificar. Y además, deben medir la importancia relativa de cada elemento. Con un ejemplo nos va a quedar más claro este punto. Si yo fabrico 2 muebles, por ejemplo, una silla pequeña y un gran mueble de madera, por lógica yo pensaría que el gran mueble debe tener más costos indirectos, me toma más tiempo, está mayor cantidad de horas e incluso de días dentro del taller. Por lo tanto, cuando vimos el ejemplo del arriendo, debería contener una parte mayor de costos indirectos de fabricación, el mueble grande. ¿Por qué? Porque ha implicado más trabajo. En cambio, la silla pequeña, decimos nosotros, en general, estoy dando una generalidad, hay excepciones por supuesto, debería tener menos costos indirectos de fabricación. Entonces, el elemento base que yo utilice debe reflejar aquello. ¿Me comprenden? Esa es la idea, que el costo indirecto de fabricación sea distribuido a través de este elemento base de una manera que represente la importancia relativa de ese elemento en el costo. Que el mueble grande tenga más costo indirecto que la silla pequeña. Entonces es importante la elección del elemento base, que cualquiera de estos que nombramos puede ser un elemento correcto. Entonces hasta aquí, en esta primera parte, hemos visto qué son los costos indirectos de fabricación y cómo yo puedo distribuirlos a través de este elemento base, que es la clave en este sistema de costeo tradicional. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a hablar acerca del tercer elemento fundamental dentro de los costos de productos o prestaciones de servicio. Vamos a ver la primera parte de los costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Como lo hablamos hace unas clases atrás, pudimos observar que son aquellos costos necesarios, realmente importantes en el costo de un producto o servicio, pero que en realidad no pueden identificarse de manera clara en cada uno de los productos o servicios que la empresa realiza, lleva a cabo. Por ejemplo, dimos un buen ejemplo en ese caso, el arriendo de un espacio físico, de un taller, donde se fabrican varios tipos de productos. Y en este caso, el arriendo es un valor mensual fijo. Y la pregunta es, ¿cómo transmito ese valor de arriendo en todos los productos que ahí durante el mes se pueden fabricar? Estos pueden ser cientos, miles incluso. Para llevarlos a cada unidad es difícil que puedan ser identificados por cada una de ellas. Por lo tanto, este es un costo necesario, pero no es posible identificarlos de manera económicamente factible o viable, es decir, en cuanto a costo-beneficio. La verdad es que aquí es más costoso traspasar este gran costo indirecto a un producto. Y por ello, desde el punto de vista tradicional, este costo se distribuye entre los distintos productos que se fabrican durante el mes o durante un periodo en esta empresa. Hay otros costos indirectos de fabricación también, como
se ve en la pantalla, tenemos materia prima indirecta. Ejemplo, fabrico una polera, lo vimos en las clases anteriores. La principal materia prima directa de la polera es la tela, eso es materia prima. Pero quizás, y obviamente, hay que coser la polera y eso implica hilo, pero ese hilo no se puede identificar tan claramente en la polera y de una manera beneficiosa en cuanto a costo, porque realmente al coser la polera pueden haber mucho hilo que se desperdicia. En el caso que yo considere materia prima directa, debo costear cada pérdida, cada elemento que forma parte del costo de ese elemento. Por lo tanto, para grandes empresas sobre todo, ese costo pasaría a ser costo indirecto de fabricación, es decir, el hilo sería un costo indirecto. Importante hacer notar que en el caso de aquellos costos, materias primas específicamente, materias primas, que en algún minuto la empresa o un pequeño emprendedor pueda llevar directamente, puede identificar claramente y no sea considerado materia prima indirecta, sino directa, no es algo incorrecto. La decisión entre materia prima directa e indirecta está asociado a si yo puedo, como empresa, como fabricante, identificarlo directamente. Y por lo tanto, en un minuto quizás para una persona o para una empresa esto sea costo directo y para otra sea costo indirecto. Usted debe analizar específicamente si para usted es un costo directo o un costo indirecto. Y además hacer notar de que mientras más exactos sean los costos es mejor, pero también debemos pensar que también sea beneficioso realizar el costeo, no que sea un costo adicional el sistema de costeo o cómo yo costeo los elementos del costo. También tenemos dentro de los costos indirectos de fabricación aquellas manos de obra que si bien forman parte del área productiva, no son o no están relacionados directamente con la producción. Son necesarios, por ejemplo, el personal de aseo, el personal de seguridad de la planta productiva o del taller. Son personas necesarias dentro del taller productivo, por lo tanto dentro del costo del producto, pero en realidad no se pueden relacionar directamente a un producto o a un servicio. En ese caso entonces también deben ser distribuidos al producto y en ese caso entonces también serían costos indirectos de fabricación. Y como ya di el ejemplo, otros costos serían el arriendo, la luz y otros costos, depreciación de las maquinarias, por ejemplo, de las herramientas que usted tiene dentro del área productiva y que ocupa para todos los productos que fabrica y no puede asociarlos directamente a un producto. En ese caso, esa depreciación, que generalmente es una depreciación por vida útil, anual o mensual, usted debe distribuirla como un costo indirecto, porque no existe la forma económicamente viable de traspasarlo a un tipo de producto. Tenemos aquí los ejemplos, que ya hemos dado algunos de ellos en la lámina anterior. Para la materia prima indirecta tenemos pegamentos, clavos, tornillos. Para la mano de obra, los supervisores, el personal de aseo, de la planta productiva importante y los costos indirectos de fabricación que ya acabamos de mencionar. Todos ellos en su conjunto entonces hacen lo que llamamos costos indirectos de fabricación. Veamos aquí cuáles son las problemáticas relacionadas con los costos indirectos de fabricación. Lo que acabamos de ver un poco anteriormente específicamente con la materia prima. Dijimos, hay una decisión que tomar ahí de acuerdo a las posibilidades que tiene la empresa para costear de manera directa o de manera indirecta la materia prima. Si, como vimos anteriormente, si es costo beneficioso, si hay las instalaciones adecuadas para hacerlo, eso tenemos que observar. ¿Podemos o no podemos llevar el hilo, por ejemplo, los clavos, los tornillos, el pegamento de manera exacta y por lo tanto directa
inventariar todo aquello, contar cuántos tornillos, cuántos clavos implican cada producto y por lo tanto determinar su valor exacto y considerar si ha habido pérdidas, desperdicios, se echan a perder algún tornillo, algún clavo, ¿lo puedo llevar a pérdida? Entonces tengo que tener claridad. Si eso es posible, puedo entonces, y tengo el tiempo y es beneficioso en relación a su costo, puedo llevarlo como directo. Si no, lo considero costo indirecto de fabricación. Segundo elemento, esto trae consigo, en algunos casos, esta distribución de los costos indirectos a que pueda existir una sobre o subvaluación en la distribución de los costos. Tengo que tener mucha claridad en cuanto a cómo se distribuyen estos costos indirectos, porque ahí es donde está la problemática principal. Si yo voy a asumir todos aquellos costos como indirectos, el arriendo, los tornillos, el pegamento, los supervisores, el personal de aseo, voy a tener una gran cantidad de valor de costo indirecto relacionado con todos los productos y voy a tener que distribuir ese costo, ese monto. Esa distribución debe ser muy minuciosa, debe considerarse claramente cómo voy a distribuirlos, porque puede provocar una mala distribución, una subvaluación o una sobrevaluación de esta distribución de los CIF y que va a traer con ello consigo a que yo valore de mala manera el producto terminado, cuando lo venda un costo de venta y por lo tanto va a afectar en el resultado de mi ejercicio y en la fijación de los precios. Puedo estar sobrevalorando o subvalorando el costo y a su vez la fijación del precio, si este sobre todo depende del costo. Entonces puede llevar a una inadecuada toma de decisiones la distribución de los costos. Considerar que este es un sistema, el que estoy mostrando, un sistema tradicional de distribución de los costos. Hay otros sistemas modernos sobre distribución que cambian la orientación. Entonces, para distribuir de buena manera estos costos indirectos, el sistema tradicional dice que se reparten en base a una base. Usted puede distribuirlo en relación a un elemento que sea de base para todos los productos que deben contener parte de este costo indirecto de fabricación. Si usted fabrica muebles, por ejemplo, en un taller, todos los muebles deben tener, por ejemplo, el arriendo de ese taller. Todos ellos deben tener ese costo, pero ¿cuánto de ese costo deben tener? Dependerá de cuánto, por ejemplo, elemento base ocupen. Y ese elemento base es clave para poder distribuir de buena manera los costos, porque ese elemento base nos va a permitir determinar una tasa, un valor unitario por elemento de qué manera entregar esos costos. Veamos, por ejemplo, qué elementos base podemos utilizar. Aquí al final de la lámina dice, usted, por ejemplo, puede distribuir este elemento base en base a las horas hombre que se haya ocupado en cada producto o en base a la materia prima que utilice cada producto o en base al número de unidades. Todos esos elementos que están ahí en la lámina son correctos, son buenos elementos. Lo importante es que deben ser elementos que estén presentes, como dice la parte superior de la lámina, que estén presentes en todos los productos. Porque si yo voy a traspasar, por ejemplo en este taller, voy a traspasar a los distintos muebles que yo fabrico, todos esos muebles deben tener el elemento base. Por ejemplo, todos ellos deben tener horas hombre incorporada o horas máquina. ¿Por qué? Porque si no las tienen, cuando yo traspase el costo, alguno de ellos no va a incorporar el costo indirecto de fabricación del arriendo o el total. Entonces es importante que ese elemento esté presente. Además que sea fácil de identificar, porque yo voy a tener que observarlo en cada uno de los productos o servicios que yo esté fabricando. Por lo tanto, deben estar presentes y ser fáciles de identificar. Y además, deben medir la importancia relativa de cada elemento. Con un ejemplo nos va a quedar más claro este punto. Si yo fabrico 2
muebles, por ejemplo, una silla pequeña y un gran mueble de madera, por lógica yo pensaría que el gran mueble debe tener más costos indirectos, me toma más tiempo, está mayor cantidad de horas, incluso de días dentro del taller. Por lo tanto, cuando vimos el ejemplo del arriendo, debería contener una parte mayor de costos indirectos de fabricación, el mueble grande. ¿Por qué? Porque ha implicado más trabajo. En cambio, la silla pequeña, decimos nosotros, en general, estoy dando una generalidad, hay excepciones por supuesto, debería tener menos costos indirectos de fabricación. Entonces, el elemento base que yo utilice debe reflejar aquello. ¿Me comprende? Esa es la idea, que el costo indirecto de fabricación sea distribuido a través de este elemento base de una manera que represente la importancia relativa de ese elemento en el costo. Que el mueble grande tenga más costo indirecto que la silla pequeña. Entonces es importante la elección del elemento base, que cualquiera de estos que nombramos puede ser un elemento correcto. Entonces hasta aquí, en esta primera parte, hemos visto qué son los costos indirectos de fabricación y cómo yo puedo distribuirlos a través de este elemento base, que es la clave en este sistema de costeo tradicional. Muchas gracias.